Buen día. En este trabajo se presentan los resultados de una primera observación sobre las trayectorias afectivas que se manifestaron durante un taller de robótica. Este taller se impartió a 4 grupos de primaria en zonas rurales del norte del estado de Guanajuato. El taller sigue el esquema de didáctica STEM y tiene por objetivo presentar a los alumnos una aproximación lúdica hacia la ciencia y reforzar diversos conceptos matemáticos y geométricos en un entorno distinto al que están acostumbrados. Este trabajo representa una primera fase del desarrollo de mi proyecto de tesis. Observando las trayectorias afectivas que se hacen presentes, se pretende, como objetivo final, caracterizar los metaafectos productivos y no productivos en la enseñanza de conceptos matemáticos en educación básica. La primera premisa de este trabajo es la aproximación a la dinámica afectiva del aula de educación básica. La segunda premisa es la didáctica STEM en los talleres que se imparten. La Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato inició un programa en 2015 para impartir talleres de 12 horas de duración asociados a la ciencia en los grados quinto y sexto de educación básica. Este reporte proviene de mi experiencia al impartir el taller robótica. Los alumnos participan en 2 sesiones de 4 horas en las que, a través de actividades diversas, entienden la operación de los robots. En una tercera sesión que se lleva a cabo en las instalaciones de la universidad u otro plantel que cuente con equipo, los alumnos usan un pequeño robot móvil. Dentro del taller se revisan conceptos como ángulos, figuras geométricas y fracciones, secuencias lógicas, comprensión de la actividad intelectual humana y relaciones espaciales. Cruzando las dos premisas y retomando el tema que ocupa el presente trabajo, durante el desarrollo de los talleres observaron las diversas actividades en clave afectividad. Se revisó la aparición de manifestaciones afectivas en los alumnos y en algunos casos de los profesores para hilvanar trayectorias afectivas y determinar en un segundo momento la aparición de metaafectos productivos y no productivos. La intención es responder a las siguientes preguntas. ¿Se pueden evidenciar las diversas manifestaciones afectivas de los alumnos? ¿Esas manifestaciones pueden determinar trayectorias afectivas? ¿Esas trayectorias afectivas permitirán encontrar metaafectos más o menos homologables? El presente estudio se limita al reporte del observado hasta trayectorias afectivas para, en el trabajo de tesis final, determinar los metaafectos. Golding, en sus artículos Afectos y metaafectos en la solución de problemas matemáticos, una perspectiva representacional, define, entre otros, los siguientes términos. El afecto humano es un sistema representacional interno que intercambia información con los sistemas cognitivos. Un ejemplo en el que podemos analizar esta interacción es la diferencia entre la lectura y la observación de una película o programa de televisión. Para la lectura, aunque parezca obvio, hay que saber leer, y la lectura lleva consigo una serie de procesos intelectuales previos antes de que lo leído provoque alguna respuesta emocional. Las artes escénicas, en cambio, no precisan que el observador efectúe mayor esfuerzo intelectual que lo que hace cotidianamente, es decir, ver y escuchar. Los productores de cine y televisión conocen esto a la perfección y aplican la receta con maestría para obtener una respuesta emocional e inmediata en sus auditorios. Es más sencillo provocar el llanto o la ira de la audiencia que la del lector. Se dice representacional porque la construcción mental que la conforma constituye una imagen de la realidad que se percibe. Las representaciones mentales son poderosas. En algunos casos pueden incluso anular la realidad. Algunos conceptos. Intimidad matemática. Involucramiento emocional profundo y vulnerable de un individuo con las matemáticas. Integridad matemática. El compromiso fundamental del individuo con la verdad matemática. Búsqueda del entendimiento matemático o el carácter moral que guía al estudio matemático. Objeto del estudio. Caracterización de ciertos detalles de los estados emocionales inferidos desde conductas individuales de solución de problemas. Inferir afectos a partir de conductas individuales. Estos 3 conceptos implican la verdadera conexión del alumno con las matemáticas. La intimidad determina que ya he hecho mío el conocimiento, que forma parte de las representaciones internas que me hacen asumirlo como parte integral de mí. La intimidad me da confianza y seguridad, pero también, en ciertas circunstancias, la vulnerabilidad puede ser traicionada. El compromiso con la verdad, la integridad matemática, puede ejemplificarse de este modo.
Una vez que aprendimos de pequeños que el fuego quema, aunque no haya presente ninguna flama, no habrá argumento posible que me haga dudar de esa verdad. Cuando un alumno encara algún problema matemático, tendemos a pensar que pisa solo el terreno de lo cognitivo. Pero, así como el cine nos hace llorar antes que la lectura, la sola presencia del problema ante mi vista produce respuestas emocionales antes siquiera de empezar a pensar en la solución. Trayectoria afectiva. Son los cambios observables en los estados afectivos dentro de un proceso de intercambio cognitivo. Volvamos al ejemplo del cine. Vemos aparecer en la pantalla a una atractiva dama o caballero. La primera reacción es de simpatía. Inmediatamente después aparece él o la villana enfundada en un atuendo que resalta su malvada personalidad. Vemos que se acerca amenazadoramente al primer personaje. La reacción ahora es de preocupación o miedo. Sin embargo, en un momento de paradoja cognitiva, el primer personaje ataca despiadadamente al que parecía el malvado. La película nos movió por un número de emociones en cuestión de segundos. El desarrollo emocional, de acuerdo a Yankovic, define la emoción y el afecto en los siguientes términos. Emoción es la reacción inmediata del ser vivo a una situación que le es favorable o desfavorable. Los sentimientos son la expresión mental de las emociones. El afecto es un proceso de interacción social entre dos o más personas. La película anterior nos provocó emociones. Las emociones, filtradas por nuestra experiencia, nos llevó a sentimientos. Acabamos intercambiando afecto con los personajes. Eso es la trayectoria afectiva. La estructura de Golding amplía el concepto de afecto de Yankovic hacia una representación similar a los frames del sistema cognitivo, alejándola de una mera respuesta fisiológica filtrada por el intelecto. Como se mencionó con anterioridad, lo representacional nos construye una imagen compleja emocional de una realidad percibida. El problema matemático puede representar, en lo positivo, reto intelectual, prestigio con mis compañeros y profesores, sensación de superioridad, fama con mis padres. En lo negativo, examen reprobado, burlas, pérdida de privilegios en mi casa. Son representaciones muy distintas de la misma realidad. Para este trabajo, la trayectoria afectiva es el centro de observación. Un individuo enfrentado a un problema matemático podría seguir la trayectoria ilustrada en la pantalla. En el juego de intercambio de información entre lo cognitivo y lo emocional, podría moverse en sentido positivo hacia un cambio de rumbo en la búsqueda de una nueva estrategia, una trayectoria productiva. No pude resolver el problema en mi primer intento, cambiaré la estrategia. El reto persiste, pero todavía tengo recursos intelectuales. En lo negativo, caminar por la ansiedad hacia la desilusión. No sé resolverlo, aunque me enseñaron otros métodos. No puedo visualizar ninguno. Esto es justo lo que no entendí. El tiempo se viene encima. Veo a mis compañeros tranquilos resolviéndolo. Esto constituiría una trayectoria no productiva. La meta del análisis de los metaafectos no es la simplificación de los problemas para que el alumno se mueva solo en trayectorias simples o felices, sino promover la conformación de ambientes nutrientes en donde las trayectorias afectivas se muevan productivamente hacia un esquema de intimidad matemática. Las observaciones de trayectorias afectivas son complicadas por tratarse precisamente de representaciones internas al individuo, por lo que en realidad lo que se hace es observar las emociones que se manifiestan durante las interacciones personales. Estas observaciones, como se mencionó, se hicieron durante el desarrollo de los talleres que a continuación se describen. En la primera sesión, ¿qué es un robot? ¿Cómo difieren de los humanos? Se llevan a cabo las siguientes actividades. Actividad 1. Diseñar y dibujar un robot, que consta de relacionar necesidades con formas para resolverlas, diferenciar los procesos cognitivos de los mecanismos algorítmicos. Robots humanos. Consta de un alumno ejecuta comandos simples, dar un paso y dar una vuelta, siempre a la izquierda, para dibujar figuras geométricas en el suelo con los movimientos del robot. Temas matemáticos, ángulos, figuras geométricas, aritmética. En la segunda sesión se aborda el tema de algoritmos, diagramas de flujo y programación. Algoritmos. Hacer el algoritmo para matar una mosca. Temas matemáticos, lógica booleana. Diagrama de flujo y programación.
desarrollar el diagrama de flujo para construir un papalote, para luego construirlo físicamente. En la tercera sesión se hace uso de un robot. Metodología. El proceso de observación. Las observaciones se hicieron en los siguientes momentos. Inicio del taller durante la presentación inicial. En el ejercicio del robot humano. Durante la construcción del papalote. En la programación y uso de los robots. Se localizaron 3 alumnos en cada grupo tratando de determinar a priori su nivel de motivación respecto al taller. Muy interesado, indiferente y poco interesado. Durante los momentos mencionados se observó de la manera menos obtrusiva posible las emociones que se manifestaron. Se decidió usar el esquema de las emociones universales de Ekman: cólera, felicidad, sorpresa, descontento, tristeza y miedo, agregando una séptima: apatía o neutralidad. Además de las emociones, se intentó observar el estado de ánimo como una medida más estable. Recuérdese que las emociones son muchas veces fugaces. Resultados. Lo reportado en este trabajo se limita a la observación de las trayectorias a manera de prueba piloto. Estas dos son trayectorias típicas observadas entre los alumnos al momento de iniciar el taller. Motivados o no, los alumnos reciben el taller con sorpresa. Siendo críticos, no podría decirse si la sorpresa se origina en el contenido del taller o en el hecho de perder clases. El alumno motivado asume con alegría el trabajo y el desmotivado, en algunos casos, incluso pasa por el miedo. Durante un momento de la primera sesión, se permite que los alumnos operen unos pequeños brazos robóticos. Algunos se niegan a hacerlo, probablemente por miedo a verse incapaces de hacerlo ante sus compañeros. En el primer momento del taller, la presentación, estas fueron las trayectorias observadas. Cabe mencionar que la Escuela 4 fue un grupo de sexto, pero mostró los resultados con trayectorias afectivas no productivas más acentuadas. Se decidió no hacer cruzamientos de las observaciones con la situación social, económica o académica de los alumnos. Probablemente en el caso de la Escuela 4 se hubieran obtenido razones para su desempeño. Este es un resumen del desarrollo subsecuente del taller. La cuarta escuela volvió a mostrar trayectorias predominantemente no productivas. 1 o 2 alumnos manifestaron incluso una evasión total de las actividades. Cabe mencionar que el taller se había planeado para tener visitas guiadas a las instalaciones en algún momento de la tercera sesión. En 2 casos, la Escuela 4 incluida, no fue posible visitar la universidad por razones de distancia. El taller se llevó a cabo en planteles situados cerca de las comunidades. Probablemente eso provocó una merma en la motivación. Para ilustrar la confrontación con un problema específico, tomemos en cuenta el siguiente. Deben dibujar con el robot un triángulo en el suelo. Para eso, se dibuja en el pizarrón el gráfico mostrado y se pregunta al grupo cuánto mide cada ángulo desde la línea horizontal y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Luego se pregunta lo mismo si la medición empieza en la línea vertical superior. Las trayectorias afectivas fueron las mostradas. Escuela 1, sorpresa, luego felicidad. Los alumnos se sorprenden porque parecen disociadas las matemáticas escolares de cualquier otro tema, pero luego resulta muy satisfactorio conocer la respuesta. Escuela 2, sorpresa, neutro. Los alumnos no parecían manejar el tema con soltura, solo uno fue capaz de contestar correctamente. Escuela 3, sorpresa, felicidad. La maestra no participó activamente del taller, pero mostró orgullo ante el logro de sus alumnos. Este grupo en particular mostró gran interés en el taller y se involucró más personalmente con los talleristas. Escuela 4, sorpresa a neutro. Siendo un grupo de sexto, los resultados no fueron satisfactorios. En general el grupo mostraba marcada apatía. Los resultados de la observación fueron muy homogéneos, a excepción de la cuarta escuela. El ambiente STEM podría considerarse como productivo en términos de metaafectos porque no contiene evaluaciones formales para los alumnos, lo que los hace actuar sin el miedo inherente a fallar. Sin embargo, confrontados con un problema matemático, después de la sorpresa sobreviene el miedo a estar mal. Esto hablaría, en un primer vistazo, de que los entornos metaafectivos típicos no serían esencialmente productivos. Algunos maestros, que no fueron parte de esta observación sino de otra generación de talleres, admiten que no pueden llegar muy lejos con algunos alumnos.
Esto implica una preconcepción social que crea evidentemente un ambiente no solo no productivo, sino hasta hostil. Parecería que la personalidad, el conocimiento y la situación escolar del estudiante tienen una fuerte influencia en la trayectoria afectiva. El alumno motivado parece siempre terminar en felicidad, sentimiento de logro ante un reto, mientras que el alumno desmotivado, en cambio, siempre termina en descontento. Cuando un alumno en esta última condición es confrontado con el reto, en general responde con descontento y en la mayoría de los casos abandona totalmente el ejercicio. Muchas veces ni siquiera se pregunta cómo lo podría resolver. Parecería que sus metafectos lo llevan a juzgarse a priori como absolutamente negado para encontrar una solución. Esta serie de talleres fue usado como pista de pruebas para afinar los detalles de observación. El estudio definitivo se hará en una próxima generación hacia el final del año 2017. Muchas gracias.